Constantini, que es un empresario, que es un inversor, lo vamos a saludar y agradecer desde ya que esté hablando con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Con toda la experiencia de, yo hablaba recién, hacía un recuento de las últimas crisis argentinas recurrentes. Este momento, el problema, la raíz, ¿es político, es económico? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, creo que es una tormenta perfecta y que es como sistémico el gobierno, ¿no? Creo que es política y económica, sin duda, ¿no? Es Y las dos cosas. claro, hay distintas miradas de una realidad, ¿no? También de acuerdo de la óptica de cada cual, la ideología, etcétera, etcétera. O sea, yo lo veo como un gobierno autista, o sea Ajá. que toma medidas, actúa como si fuésemos el centro del mundo, ¿no? O sea, como que las expectativas no jugaran y donde todos tendríamos que jugar el partido dentro del sistema. Pero lo que ocurre es que la falta de confianza que hubo siempre, en realidad desde las PASO, el gobierno no pudo revertirla, por el contrario, las distintas medidas que tomó a nivel político, sobre todo la reforma, la pretendida reforma judicial, el desplazamiento el traslado de los jueces, ¿no es cierto? ¿Eso repercute en la Incentivo, inversión, decís? pero no, pero por supuesto porque da inseguridad jurídica y a su vez también daña la percepción de la calidad de la República, la calidad institucional. Entonces una mirada de largo plazo, porque una inversión es una decisión a largo plazo, mediano y largo plazo. Entonces la gente en general, tanto la familia, las empresas, ante una situación así, toman una actitud defensiva, ¿no? En protección de sus patrimonios y evidentemente pues, no fomenta para nada la inversión, ¿no? Eduardo, Y después, si por yo... supuesto, está la demanda estructural de dólares. O Claro. sea, prácticamente el valor del dólar, el dólar está carísimo. O sea, la Argentina está regalada. Y aún así, debido a ese mal nivel de expectativas, la gente se sigue dolarizando, ¿no es cierto? A pesar de que está caro. Eduardo, si uno ve, por ejemplo, las últimas crisis, lo primero que rebotaba era el sector de la construcción, ¿no? Bueno, vos estás vinculado con ese sector. ¿No debería haber ahora una oportunidad? Se construye seguramente más barato que otras veces. Claro, sí, sí, se construye mucho más barato y hay una recuperación en el sector de la construcción, pero sobre todo en proyectos fuera de la ciudad, porque hay un cambio histórico, se diría, a partir del avance de innovación del trabajo a distancia, que hace que la gente o parte de la gente quiera vivir fuera de la ciudad y entonces premie los lugares abiertos, ¿no? O sea Como que las es... dos ciudades que nosotros estamos desarrollando. Pero es un segmento, ¿no? Hay Constantini, otros segmentos que están perjudicados, ¿no? Como el de oficinas o los departamentos en la ciudad. claro, Hay, perdón, relacionado con eso, le quería preguntar, ¿qué va a pasar con los precios de los inmuebles y puntualmente qué va a pasar con los precios de los inmuebles en la capital, por ejemplo, los inmuebles destinados a oficinas? Este cambio probablemente modifique a largo plazo la situación, ¿no? sí, 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 sin duda. Bueno, esto es un fenómeno mundial y se está discutiendo. La característica de esta situación es la incertidumbre, ¿no? Pero las encuestas en general dan que las personas prefieren, después de esto, ir a la oficina una o dos, tres veces por semana, digamos, un promedio de dos veces y medio, y aparte se va a modificar el espacio, ¿no? El uso del espacio de oficina va a ser diferente, van a haber oficinas móviles para distintas personas utilizar la misma oficina, espacios abiertos, más amplios, ¿no? Lugares de reunión, ¿no? Para fomentar la identidad y la interacción física de las personas.
pero se va a trabajar mucho de la casa, ¿no? Eso es una cosa Eduardo, está para quedarse. yo recordaba hace un ratito con Francisco Jueguen acá que cuando ganó Alberto Fernández, gran parte del establishment económico, por no decirte casi el 100%, estaba muy entusiasmado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? ¿Qué falló? Bueno, cambió la política, ¿no? Primero, no sé si todo el establishment estaba entusiasmado porque los mercados nunca acompañaron ese entusiasmo, ¿no? Lo cual es una señal contradictoria, diríamos. Pero sí, sin duda apoyaba el diálogo que aparentemente propiciaba el presidente. El diálogo que había que salir de la Argentina, tenemos que salir todo de la mano, que es una cosa obvia. Después encima vino la pandemia, que le exige al país aún mucho más acuerdo, más razonabilidad, más diálogo. Pero lamentablemente, yo no soy un politólogo, pero aparentemente está triunfando una línea más dura dentro del gobierno que más combativa, ¿no? Con sectores políticos disidentes, o también tiene otras prioridades, ¿no? Prioridades judiciales, apremiantes, que lleva, digamos, la población lee, parte de la población lee, que situaciones personales marcan la agenda del gobierno. Se está discutiendo en este momento el impuesto a las grandes fortunas. El argumento del gobierno a los empresarios es, bueno, vamos, esto es sobre las personas físicas, no sobre las personas jurídicas, entonces no debería afectar a la inversión. ¿Es así? No, eso no tiene nada que ver. Las personas jurídicas y físicas en el fondo es lo mismo, porque las empresas están hechas por personas y este tipo de medidas mete miedo no solamente en aquellos que lo pagan, sino también en quienes no lo pagan, porque da una sensación de inseguridad fiscal también, o sea, inseguridad jurídica, inseguridad fiscal, no ayuda al cuadro general, ¿no? Eduardo, Argentina está en estos momentos, algunos dicen que junto con Venezuela somos los países que no han logrado ordenar su economía ni ser previsible como un posible lugar de negocios. ¿Qué dicen los inversionistas extranjeros? ¿Qué dicen en el exterior? Que usted tiene charla seguramente con alguno de ellos respecto a las posibilidades de invertir en la Argentina. ¿Por qué no Argentina y por qué podría ser que sí? Bueno, volvemos a lo anterior. O sea, la Argentina tiene temas sistémicos que arrastramos hace décadas, donde no hay estabilidad económica. En el fondo tampoco hay estabilidad política. O sea, no hay estabilidad política porque no hay un acuerdo, un diagnóstico parecido. O sea, no tiene que ser una misma voz. Puede haber disidencia, pero dentro de un marco razonable que haga que el país se convierta en un país previsible. Entonces, además, las distintas facciones políticas han gastado por más de lo que el Estado pueda soportar, ¿no es cierto? De ahí la carga impositiva que hay en la Argentina. Entonces, el hecho de tener una inflación estructural, de tener un déficit estructural, no tener moneda y tener una carga impositiva enorme y la imprevisibilidad que dan los distintos gobiernos con cambio en la regla de juego, hace evidentemente que hay que conocer muy bien la cultura argentina y la inestabilidad y las estrategias para poder decidirse invertir en la Argentina, ¿no? Eduardo, por eso la inversión históricamente es muy baja en Argentina. Eduardo, vos que sos una persona también ligada al mundo financiero, ¿cómo ves el futuro del cepo? ¿Qué te parece que va a pasar por ahí? ¿Pensás que el gobierno va a lograr con estas medidas que anunció la semana pasada contener el goteo que están teniendo las reservas y en algún punto, como piensa Guzmán y parte del gobierno, en algún momento empezar a sumar reservas a través de estas medidas de restricción a la cuenta de capital? No, de ninguna manera. En realidad, nuevamente, todo depende de las expectativas, como decía Keynes, ¿no es cierto? En Argentina el dólar
o si las expectativas son buenas, hay un plan económico coherente, el dólar tiende a bajar, bueno, suben los bonos, suben las acciones, suben las propiedades, todo lo expresado en pesos sube en términos de dólares y el Banco Central empieza a acumular dólares. Cuando ocurre lo contrario, hay una salida estructural de dólares. Cuando hay un cepo y se pueden comprar dólares, 200 dólares o lo que fuere, siempre va a haber esa demanda que después se va a vender, en este caso en el contado con liqui o lo que fuere. Entonces, las medidas que tomó este gobierno, de ese recargo que hizo, lo que llevó fue que el dólar, los 200 dólares, pasaran 30% más caro. Entonces, lo que hace es aumentar el contado con liquidación, o el dólar MEP. Entonces, se va y es como una devaluación, pero siempre va a haber una brecha, entonces va a seguir habiendo la demanda de los 200 dólares. ¿Y cuál era la alternativa a esto? Porque podía, o cerrarlo... Bueno, para mí la única alternativa que hay, o sea, yo creo que nosotros vamos de frente contra una pared, eso inevitablemente vamos a atravesar una crisis mucho mayor y creo que si no se cambia la política, si no hay un programa económico consistente, ambas cosas, ¿no? Una de las condiciones necesarias y la otra la suficiente. O sea, con esta política va a ser muy difícil cambiar expectativas. Y sin programa económico lo mismo. O sea, vos centrás todo el tiempo en el tema político. Si vos trajeras hoy a Paul Volcker al Central y a Milton Friedman al Ministerio de Economía, no lo das vuelta tampoco. No, de ninguna manera, no, porque es lo que digo. Bueno, primero tendría que haber, la política determina el déficit fiscal, digamos. O sea, la Argentina está diciendo que el año que viene va a intentar tener un déficit fiscal primario del 4,5%. Entonces ya estamos diciendo que va a haber un alto nivel de inflación, estamos diciendo que vamos a emitir sin respaldo, estamos diciendo que vamos a seguir castigando la moneda. Entonces, si no hay disciplina fiscal, no hay un programa consistente, tanto fiscal como monetariamente y cambiariamente, y si no hay las señales políticas que avalen todo esto, lamentablemente va a seguir habiendo demanda de dólares en exceso, ¿no? Es estructural, es sistémico, digamos, de este momento, ¿no? ¿Paz? Usted hablaba de la justicia hace minutos. Le quería preguntar, la Oficina Anticorrupción durante este gobierno presentó una denuncia contra una compra que incluye a una de sus empresas, a Consultatio, en Catalinas Norte. Lo que afirmó la Oficina Anticorrupción es que la compra se hizo muy por debajo de los valores venales fijados por el Tribunal Nacional de Tasación. Esta es una denuncia que está en los tribunales de Comodoro Pi y que incluye a funcionarios del gobierno anterior también, porque fue durante ese periodo. Le quería preguntar por esta denuncia y por esta compra puntualmente. No tiene ningún fundamento y está totalmente equivocada. Primero, eso es un remate público, a viva voz, abierto. Las ventas fueron en dólares. Yo creo que ellos están equivocando la evaluación. Me parece que ellos están haciendo una evaluación histórica en pesos, pero nosotros pagamos $1.700 el metro cuadrado en la zona de Catalinas, que fue un valor realmente elevado, o sea, para ese entonces. Hoy obviamente vale mucho menos que $1.700 el metro. O sea, pagamos al contado $1.700 el metro cuadrado. El primer terreno que compré en Catalinas, que fue en el año 91, fue el remate público, que fue de SECBA, lo pagué $200, creo. En la época de Macri se vendieron 3 terrenos. Nosotros compramos el mejor, que donde está el BBVA. Ese terreno lo pagamos $1.000 el metro cuadrado. Y este terreno de acá lo pagamos $1.700. O sea, yo no veo ningún valor por debajo del precio del mercado. Entonces, sí, lo que dicen es que es por debajo del precio de la tasación, ¿no? Eso es lo que dice la denuncia de la Oficina Anticorrupción. Nosotros
primero no sé a qué tasación refiere, pero repito, eso fue un remate anunciado públicamente, incluso pues salió en los diarios al día siguiente del resultado de la operación. Se podía haber presentado cualquiera, un remate público con escribano, a viva voz, y de una manera totalmente transparente, absolutamente transparente. Eduardo, te quiero agradecer desde ya. Una última cosa, hoy estamos discutiendo el tema de las tomas de tierras, se postergó el desalojo en Guernica. Una opinión sobre ese tema en general te quería pedir. Bueno, digamos, ese es un tema muy complejo, o sea, no es que estoy esquivando la respuesta, tampoco sé los detalles de cómo fue la toma, o sea, por supuesto que eso no está bien, porque hay propietarios que pierden su derecho de propiedad, o sea, que desde el punto de vista de los propietarios, de ninguna manera creo que hay que avalar ese tipo de conductas. Y después, por el otro lado, está el problema de la enorme pobreza que hay en la Argentina, la insuficiencia de recursos, la falta de tierras para esas personas, bueno, la falta de todo, de alimentos, de tierras, de vida, de calidad de vida, de educación, etcétera, etcétera. Son temas muy complejos que lo que estamos haciendo es al condenar a la Argentina a no crecer, el problema es que empiezan a haber agujeros y necesidades sociales que son tan graves y que la Argentina no puede dar respuesta. O sea, la única respuesta que podemos dar es a través del crecimiento, del orden, de la honestidad, de la previsibilidad, de la calidad de la República. Esto endémico, ese es el tema, ¿no? Muchísimas y eso gracias. es desesperante, ¿no? Que no reaccionemos. No, claro. Muchísimas gracias, Constantini, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, está el noches. tema de las tomas de tierras. En unos instantes lo vamos a tocar acá con